teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. En esta ocasión tenemos el placer de contar con un invitado nuevo, un nuevo colaborador. Él es el escritor Ursus Sartoris y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Presento a Carlos Umbral, por supuesto, que nos acompaña como en todas las ocasiones. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ursus? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Mi nombre es Julio César Torres y en esta ocasión vamos a hablar con ayuda de Ursus sobre un tema que de algún modo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, pero queríamos abordar más a detalle. Se trata del nahualismo y poesía. Ursus, cuando hablamos de nahualismo, quizás es un término que está muy difundido en un gran sector de los mexicanos, pero exactamente ¿a qué nos referimos? Bueno, en realidad tenemos nosotros esta primera cuestión cuando hablamos de la palabra nahual, que efectivamente tiene una doble definición. Por un lado, se dice, sobre todo a partir de la llegada de los evangelizadores, y en este caso de los documentos históricos que Fray Bernardino de Sahagún o Motolini o algunos de ellos establecieron al momento de estudiar la religión de los pueblos antiguos, en la idea de definir el nahual como un hechicero. Entonces se piensa que el nahual es un hechicero, sí. Y esta forma también un tanto de prejuicio histórico ha pervivido en muchas de las comunidades indígenas que todavía forman parte de una de las palabras de uso común y corriente. Sí. Ahora, también la palabra está vinculada a la condición animal. Nahual es un poder de transformación y de conexión que tiene los animales con nosotros mismos. O sea, todo esto parte de lo que en términos de las culturas antiguas, sobre todo en México antiguo, se hablaba acerca de las formas en las cuales estaba vinculado el tiempo con la existencia. Y sí entra en un plano, si quieren, de la filosofía, pero también de la religión y de la mística. Sí. Las formas en las cuales se tenía o medir el tiempo, en este caso la concepción del tiempo mencionaba en alguna ocasión, es todo lo que vamos dejando, todo lo que dejamos atrás, pero lo que dejamos con obras, lo que dejamos en existencia plena, eso es el tiempo, no es lo que hoy en nuestras sociedades modernas implica una situación económica, monetaria, ¿no? Time is money. Sí. Y entonces no, la dimensión del tiempo y del espacio en los antiguos cumple una función muy existencial, pero también ontológica, porque sí determina al ser. Les pongo un ejemplo. Básicamente toda la medición del tiempo había distintos, hoy les llamamos calendarios, pero en rigor no son calendarios. Existían, en este caso, formas de dar cuenta del tiempo. Entonces, una primera forma de dar cuenta del tiempo es lo que se conoce como el tonalpohualli, ¿no? El tonalpohualli es la cuenta de los tonales, ¿no? Lo tonal viene a significar como esta parte del destino, pero también tonal es una forma de definir la vibración solar. Okay. Entonces cada ser humano en el momento en que nacía tenía por determinación un tonal, una vibración bajo la cual correspondía. Es un poco como lo que ahora la gente utiliza con los signos, el signo zodiacal o el signo chino y demás. Aquí más bien la concepción estaba más relacionada con la vida silvestre, la vida animal, la vida vegetal, pero también con la forma en la cual el momento del nacimiento determinaba la condición humana, cuáles eran sus inclinaciones, cuáles eran sus aptitudes y entonces cuáles eran finalmente sus atributos. Vamos a suponer que tú nacías en un día Cuautli. Ese día Cuautli es un día águila, el cual tienes como referencia las dos cualidades que posee el águila, que es un ave que puede mirar al sol, es decir, está cercana al poder, pero también es un ave rapiñera. Entonces esos dos atributos se le daban a la persona. Okay. Entonces es una primera aproximación en esta relación que tiene que ver con el poder de transfiguración con lo nahual, ¿no? Claro, hay un fuerte lazo entre el ser humano y el animal que podría representar ciertas de sus cualidades, no algunas de ellas, más bien. Es una relación
como bien dice Ursus, ontológica, Sí. que relaciona el momento del nacimiento con el momento del patrono animal o del tótem animal o del poder o del daimon animal que está rigiendo al calendario. ¿Esta noción del nahual nace o se toma de la religión mexica o de los pueblos nahuas? Bueno, en realidad viene esto en todo lo que se conoce como Anáhuac. Ok. Tiene un referente, o sea, entre los mayas, por hablar por Ujú. ejemplo de un caso, están presentes las figuras, en este caso animales, que representan un poder simbólico, emblemático y mítico, ¿no? Y desde los olmecas hay la presencia, por ejemplo, del jaguar como la figura totémica que representa el poder de la magia, el poder de la curación, el poder del hombre medicina, Ujú. que uno puede encontrarse en las zonas olmecas, la figura y la presencia del jaguar como algo fundamental y totémico. Esa es una primera parte. Ahora, existe, si lo queremos ver, les estaba hablando de la dimensión temporal, pero también en la dimensión espacial existe este asunto del poder dentro del espacio que tienen ciertos animales o ciertas figuras. Porque no podemos nosotros calificar a la religión antigua como una religión meramente animista. Hay toda un carácter conceptual, abstracto. Los estudios que se han hecho desde que Antonio Caso empezó a estudiar la religión antigua o desde que aparecieron estas primeras crónicas de los evangelizadores, ha sido un tema recurrente, el componente que realmente determina la religión de los pueblos antiguos. No se tiene una claridad, diría yo, de cuáles eran finalmente las estructuras dogmáticas y religiosas. Lo que vemos hoy, y eso es un poco de lo que yo he partido a estudiar dentro de toda la tradición oral, a aproximarme en las formas que todavía quedan vivas. Es decir, si nosotros nos adentramos a querer comprender la forma en la cual los mitos están vivos, o estas formas del nahualismo que estén vivas, yo soy de la idea de que hay que buscarlas en los lugares donde están los pueblos indígenas, y que ahí está vivo todavía la presencia, por ejemplo, esta dimensión espacial que te mencionaba. En Michoacán, por ejemplo, cada región de los rumbos del cosmos tiene un referente animal, y un color y un poder abstracto. Entonces, por ejemplo, el norte, que es el lugar casi siempre que se asocia al inframundo, ahí están los poderes de animales como puede ser el búfalo, que es un animal que existía aquí, no lo tenemos muy presente todavía, pero en los pueblos del norte de Estados Unidos, que tenían una conexión con nosotros muy cercana, el búfalo es el animal, digamos, totémico que se encuentra en esa zona. En el este es el poder del águila, que tiene el alumbramiento, el despertar del sol. En el sur, que se tiene a veces en alguna ocasión la forma resplandeciente tanto del colibrí, por eso a Huitzilopochtli se le daba este atributo de ser el colibrí del mediodía. Y por otro lado, el poniente se le atribuye también, por ejemplo, a otro tipo de animales como puede ser el coyote, que tiene un carácter, en este caso, de transformación. Cada uno está relacionado de esos rumbos con esta otra condición que tiene que ver con la metamorfosis. Cada rumbo es un poder de metamorfosis. Y por eso es que la conexión con los que se decían que eran hechiceros eran porque ellos tenían esta capacidad de transfigurarse en los rituales y de transmutarse en algunos de los animales que estaban siendo invocados. Esto que está mencionando Ursus es muy importante, que él parte, las investigaciones que él ha hecho, parten de la tradición viva, contemporánea, pero sobre todo es a la tradición viviente. Sí. Si nosotros quisiésemos acceder a estos fenómenos, a estas prácticas que se hacían previo al contacto con Europa, por la destrucción del contexto cultural, por la transformación vertiginosa en la que se vio inmerso, están perdidas. Obviamente hay documentaciones de algunos casos de hechicería relacionados con nahualismo y la práctica del nahualismo, pero ya no es posible acceder a eso, porque ya se perdió el contexto. Entonces es muy importante lo que está diciendo Ursus. Las actividades de un nahual, que es, no sé, un brujo, ¿se consideraban como algo benéfico para la comunidad? ¿Era una especie de hombre sabio? ¿O qué era lo que bueno, hacía? sí, lo que pasa es que, mira, existen, ahí es donde entra el prejuicio histórico. O sea, el prejuicio histórico en la transculturización que se ha dado en México comienza desde el momento en que los evangelizadores dijeron, es nahual, entonces obedece a cuestiones de hechicería, y la hechicería obedece a
cuestiones del diablo y es malo, no. Aquí está, por ejemplo, Alfredo López Sostien ha hecho una investigación muy importante sobre los distintos tipos de, vamos a decir, magos, hechiceros, hombres de conocimiento, de poder, que existían, ¿no? O formas que estaban relacionadas con la quiromancia, con el uso, por ejemplo, del maíz para pronosticar el futuro, con la lectura del agua. Entonces, yo lo que te podría decir aquí, y es lo que yo he trabajado en la relación con la poesía, sí, es un poco, dentro de esta palabra oral, hay lo que se conoce hoy en día como los hombres medicina. Entonces, cada animal es medicina. Un águila es medicina. Si tú te encuentras con un perro, el perro tenía una función muy importante, el Xoloitzcuintli. ¿Por qué? Porque era la medicina que te permitía cruzar el inframundo. Entonces, medicina es todo lo que te cura, pero es también toda la relación que te mantiene en esta existencia plena. Por eso es un poco otra forma de relacionarse con el entorno natural. Acordémonos que en Europa no existían los zoológicos. Entonces, en nuestro continente donde aparecen los zoológicos por primera vez. ¿Por qué? Porque la relación que existía con cada animal era una relación, si queremoslo, mágica. O sea, tú te encuentras de pronto una xolotl, y una xolotl es una referencia a muerte por ahogamiento. A una muerte por ahogamiento, ¿no? O a una transformación, porque a Xolotl está relacionado con Xipetotec y es el dios. Es curioso, no existen todavía investigaciones y no nos hemos metido. Yo estoy trabajando ahorita en los códices que tenemos a la mano para justamente ver las formas en las que los animales están presentes. Lo tenemos en el Tonalpohualli, que es el conocido calendario azteca. Tenemos eso. Tenemos ahí la presencia dentro de los 20 días de los distintos animales que cumplen una función. El venado, el mono, el águila, el conejo. Por ejemplo, el conejo está asociado a la embriaguez. Y desde el primer mito de fundación y de creación, que es la creación del quinto sol, allí está el conejo, ¿no? ¿Por qué escogieron un conejo para apagar el segundo sol? Los dioses creadores, es la forma en la cual te cuentan que la luna tiene una forma de conejo, pero utilizaban un conejo. Entonces, ese tipo de relaciones es muy importante que nosotros las podamos conocer. ¿Por qué? Porque en un momento dado vienen un poco también a definir algo de lo que somos nosotros mismos. Decía en uno de los diálogos de Platón, a mí no me importa tanto saber acerca de los mitos antiguos, si son verdaderos o falsos, no, a mí lo que me importa es saber qué hay en mí de esas formas transfiguradas. Yo lo que quiero saber, por ejemplo, mi nombre es Ursus es oso. Yo me he preguntado desde siempre, ¿qué tengo de oso? Porque ese nombre que ha sido un sello, ¿no? Es un sello en mi vida y ahora me doy cuenta que realmente sí soy como los osos. Me gusta vivir en mi madriguera, sin que nadie sepa dónde estoy. Me gusta invernar, me gusta estar con mi familia. Soy normalmente apacible, no me gusta que me molesten, pero cuando me molestan, sí realmente me doy cuenta que puedo ser mortal. Entonces, todos tenemos de alguna manera una conexión íntima y muy especial con algún animal. Y no nos hemos puesto a pensar por qué y lo que puede de alguna manera aproximarnos a una relación distinta con la naturaleza. Claro, así es. Una mejor comprensión. De hecho, esta idea de entendiendo y regresando a los primeros programas que partimos con Teobroma, hablábamos de la diferencia entre símbolo y diábolo. Claro. Si entendemos que todo nombre es un símbolo, estamos hablando de que todo nombre es una integración. Así es. Una integración física y metafísica de elementos. Entonces, por eso antes el nombre era muy importante dárselo en un momento preciso, respondiendo a circunstancias precisas, porque finalmente el nombre era la invocación de una integración de fuerzas cósmicas. De fuerzas cósmicas. Es un sentido que se ha perdido. Ya se perdió porque... Por ejemplo, Cuauhtémoc, el nombre Cuauhtémoc no es gratuito. Cuauhtémoc tú lo puedes traducir, todo el mundo lo traduce como águila que cae, ¿no? Entonces, y ya luego lo identifican como fue el último emperador, pues sí, así el águila que cayó. Y no, Cuauhtémoc lo que significa es el águila que desciende, y es una metáfora de los rayos luminosos, el poder del sol que desciende sobre la tierra y que viene a eliminar todo lo que es oscuro, todo lo que es contrario a la fuerza luminosa del sol. Eso es Cuauhtémoc. Entonces, ahí yo siempre he insistido en que nosotros tenemos que acercarnos
de una forma más poética a nuestra cultura antigua, porque está llena de metáforas. Cada palabra es una metáfora. Claro. Y entonces nosotros tenemos que decodificarla, ¿no? Y eso es un poco lo que también yo he trabajado, en este caso, en la poesía que he escrito, porque amén de este poder, digamos, que puede tener la relación con los animales, Sí. También tiene que ver un poco con el conocimiento de algunos misterios que se encuentran alojados en nuestra propia cultura. Y hablando precisamente de la poesía, de la tradición oral, tú tienes un libro que fue editado por la Dirección General de Publicaciones del Conaculta en la colección Práctica Mortal. Se llama Islote de Garzas y ahí nos presentas algo de la poesía que escribes. ¿Por qué Islote de Garzas? ¿Qué te comunica esa imagen del Islote de Garzas? Bueno, esta imagen inicial de Islote de Garzas es justamente la mirada interior al corazón. Cuando en la tira de la peregrinación se parte de que los antiguos mexicas iniciaron su peregrinación desde Aztlán, el lugar de las garzas. Entonces, en este caso, en alguna experiencia que tuve personal, interna, de búsqueda, de meditación, encontré una similitud entre el corazón, como ese islote, rodeado, en este caso, de emociones que son líquidas, y cada soplo que emana del corazón se convertía, en este caso, en una garza, ¿no? Como si la garza fuera una metáfora de nuestro aliento, muy sutil. ¿Por qué? Porque es lo que ha migrado en nuestro continente y aparece así, ¿no? Aparece en el glifo mexica, aparece esa imagen. Entonces, para mí era como una revelación entender ese islote como el punto de origen y de partida de mi propio viaje. Y que al final de cuentas, ese viaje solo era posible a través de la poesía, a través del aliento vital, que es el poder que para mí tienen las garzas. Las garzas son ese poder del aliento vital, ¿no? Sobrevuelan de una manera prodigiosa todo nuestro continente. Los poemas que están aquí en este libro, en Islote de Garzas, ¿de qué época son? ¿Son de distintas etapas de tu vida o los podrías ubicar en un tiempo o en una temporada específica? Bueno, en sí este libro, aunque apenas apareció publicado, se escribió hace más de 15 años. Okay. Y sí responde a una serie de viajes y experiencias, no solo internas, sino también de viajes al interior de México, ¿no? De nuestro México profundo, de viajes e incursiones al desierto, a Oaxaca, a la Sierra de Puebla, de viajes a San Luis Potosí, a la Sierra de Jalisco, a Michoacán. Entonces ahí hay una serie de imágenes que también es un poco lo que hablaba hace un momento, el conocer a personajes muy importantes en mi vida que están muy metidos en temas de herbolaria, en temas de la tradición antigua de las plantas originarias. Entonces son maestros que ahí viven. Sí. Y en toda la República hay muchos de estos maestros que no necesariamente son doctores, ¿no?, de la universidad o del Instituto de Investigaciones Antropológicas que nos dicen y publican libros. No, estos son maestros que están en su comunidad y que están preservando un conocimiento de generación en generación. Sí. Y saben para qué sirve el estafiate, por qué se utiliza el anís cimarrón, cuál es la función de cortar las plantas a tales horas. O sea, todo ese tipo de conocimiento que solamente estos curanderos tradicionales lo viven. Y esto de algún modo también queda plasmado en la poesía que tenemos en Islote de Garzas. Veo aquí un poema que se llama Canto Sagrado. Sí. Que parecía tener la forma como de una lanza, ¿es correcto? Es una punta de lanza y está en una náhuatl. flecha. Ajá, una flecha, exactamente. También podemos encontrar poema en náhuatl en tu libro, en Islote de Garzas. Sí, de alguna manera ese canto sagrado, esa sección que se conoce como el ayuno del coyote, Sí. que está dedicada al rey poeta Netzahualcóyotl, es una manera, digamos, es un homenaje a lo que se conoce como la tradición tolteca chichimeca, que es de donde León Portilla ha mencionado que proviene todo el conocimiento y el saber de Netzahualcóyotl. Puedo decir que esos poemas sí tienen una documentación también, porque no solamente les diría que yo parto de la experiencia de los viajes o de esta forma un poco
etnológica, ¿no? También hay una documentación en los poemas de lo que han hecho investigadores importantes, y ahí obviamente puede uno corroborar hasta qué punto esas investigaciones tienen un eco vigente, que es lo que a mí me importa, ¿no? Yo no juzgo quién tenga la razón, quién diga la neta del planeta, sino yo trato de ver qué cosas están vivas todavía. Carlos, tú ya tuviste también la oportunidad de leer este libro. ¿Qué opinión tienes al respecto del contenido de Islote de Garzas? Muy bien, pues antes de retomar el tema del libro o de entrar propiamente al tema del libro, quiero retomar algo de lo que tú preguntabas, Julio, hace rato, de que si el nahualismo era bueno o era malo. Sí. Esta idea de lo bueno y lo malo no aplica a las instituciones o a las estructuras de creencia o de aplicación ritual como el nahualismo. La idea de lo bueno y lo malo son ideas maniqueas, ideas dualistas, que vienen precisamente desde la percepción de los invasores europeos, en este caso. Otra cosa que quiero retomar, muy importante, es algo que dijo Ursus en relación con la alegoría de las garzas. No sé si nuestro auditorio pudo poner atención, pero es una alegoría muy bella pensar que el corazón es un islote y que las garzas, finalmente, en su forma volátil, son tanto el momento en el que este corazón de emociones y de vuelos libres inhala, no porque el corazón inhale, pero digamos que inhala. Sí, claro, podemos inhalar desde el corazón. Hay una inhalación, pues, de viento y de libertad, y después hay una exhalación. Y si esta alegoría se hace a partir de la imagen de las garzas, que como dices, Ursus, son estas grandes aves que recorren grandes distancias, son aves viajeras, sí, que se encuentran prácticamente en todas partes, y de repente en una inhalación se posan en el islote, y después de una exhalación vuelan otra vez libres. Es una alegoría bellísima del corazón humano. Claro. Muy bien, ahora en relación con el libro Islote de Garzas, editado por la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, bueno, pues es un libro que efectivamente está dividido en dos momentos. Hay un momento muy iniciático, un momento en el que se logra ver la búsqueda del autor por parte de esas experiencias iniciáticas, de esa necesidad del encuentro con el sí mismo o de la totalidad a partir del sí mismo o viceversa. Sí. Y la otra parte si la primera es una sección de búsquedas, la segunda para mí es una sección de encuentros. Estas figuras de esto que tú mencionas del canto sagrado, que hay una especie de figuración de una lanza, es porque el autor emplea mucho el recurso caligramático para generar figuras con las palabras, sí, que correspondan al significado de las palabras. Y eso se va a ver que se repite en varios de los poemas que están en Islote de Garzas. Para mí es un excelente libro que es atípico dentro de la colección Práctica Mortal, porque se toma y conquista esas libertades, tanto literarias, estéticas, como de la confección del libro mismo. El editor que llevó ese libro pues se vio en la necesidad de asumir el riesgo y de confrontar una serie de necesidades estéticas muy precisas que trae el autor. Es un libro que vale la pena conseguir, se consigue en las tiendas Educal, que son las tiendas del Conaculta. Así es. Y que se pueden encontrar, hay una incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hay una en la sede del Conaculta que está en Reforma, y hay varias, en Palacio de Bellas Artes. Ya se está acabando en Bellas Artes, que es lo que Pero llegando a un Educal puedes pedir y ahí lo vuelven a traer el libro. Ahorita sí, hay libro, ese libro está en existencia. Y de hecho hay varias librerías Educal en el interior del país. Si uno entra a la página, ahí viene un directorio de librerías Educal, y ahí es donde se puede encontrar Islote de Garzas. Así es. Yo quisiera retomar algo de lo que mencionaban hace un momento, para poner un ejemplo de esta presencia, vamos a decir, del nahual y del hombre medicina, para hablar como de dos arquetipos distintos, ¿no? Sí. No pensando en que uno es bueno o uno es malo, ¿no? Sino que ambos son medicina. Por ejemplo, los mayas, en su conocimiento de lo que es el kin maya o el signo de cada persona, siempre establecen un sello para la personalidad intrínseca
otro el poder de visión, otro un poder análogo que es un aliado, otro es un poder oculto y finalmente un poder adversario. Bueno, ese poder adversario no es que sea tu enemigo, pero es tu verdadero maestro. Y lo voy a poner dentro del ejemplo de un mito que todos conocemos que tiene que ver con el mito de Quetzalcóatl. Sí. Quetzalcóatl o Seacatl-Topilinxli, porque el nombre puede variar porque aparece en distintas épocas. Pero el caso de Quetzalcóatl, en uno de los pasajes y de los episodios más interesantes es cuando él está, en este caso en Tolán, y él está enseñando toda una doctrina que es la doctrina tolteca, la cual evidentemente tiene que ver con las artes, los oficios, con una vida donde el sentido del sacrificio es un sentido más espiritual que material. Pero entonces hay un momento en el cual él, en esta entrega de este conocimiento a su pueblo, de pronto se aparece un personaje que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, que en este caso se ha dicho que es justamente el dios de los nahuales. Tezcatlipoca aparece rengueando, tiene un pie cojo, lo sigue un búho. Esta alusión que se hace del espejo de obsidiana. Eso es Tezcatlipoca. Se refiere a lo oscuro también, pero quizá algún aspecto psicológico. Es ¿no? como el antimundo, por así decirlo. ¿Sí? Si aquí vivimos en el mundo de la luz, el espejo de obsidiana viene a ser. Bueno, aquí viene esa reflexión parte del antimundo. justamente que yo quisiera matizar. No es precisamente ese. Uh-huh. Él porta una obsidiana. Aquí no existían espejos como los que ahora vemos, claro, digamos, de mercurio. Uno podía encontrar a su otro a través del espejo de obsidiana. Entonces imaginemos una obsidiana de un tamaño especial, pulida. Y este pasaje sí quisiera relatarlo porque es muy emblemático. Sí. Quetzalcóatl, de pronto él está en la meditación, él está en la práctica, digámoslo así, de la virtud, de una vida virtuosa, pero de pronto se le aparece Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca le muestra el espejo, ¿no? De obsidiana. Y al mostrar el espejo de obsidiana le muestra su propio rostro. Y entonces Quetzalcóatl dice, oh, ¡qué horror!, ¿no? ¿Por qué nadie me ha dicho lo feo que estoy, lo horrible? Y entonces empieza a usar una máscara, pero entonces Tezcatlipoca le enseña, es que tú has procurado solamente la práctica de esas virtudes, pero no conoces tu otro yo. Tezcatlipoca también es la idea de nuestro ser interno. Sí. Entonces esa voz interna que de pronto él empieza a mostrarle el otro yo. Y le dice, ¿y ya conoces el pulque? Y entonces también lo inicia en la embriaguez. A Quetzalcóatl. Lo inicia en la embriaguez y Quetzalcóatl se emborracha. Bueno, más o menos el relato así versa. Y es la razón por la cual él se emborracha. Y después aparece con su hermana desnudo y le hacen creer que ha cohabitado con su hermana. Entonces esto provoca que Quetzalcóatl, ante la vergüenza, ante su pueblo, de haber caído como cualquier hombre, como cualquier ser humano, o sea, después de ser un dios encarnado en ser humano, cae como cualquiera de nosotros en una condición atávica, ¿no? Sí. Y entonces él decide renunciar a Tolán y entonces inicia su famosa huida, ¿no? Que nos dicen que huye y que se termina yendo a Coatzacoalcos y de ahí se inmola y como los antiguos dioses se quema y se va y se pierde en Coatzacoalcos. Otros dicen que va a la región maya y allá le enseña y es toda la presencia que existe en la zona maya. Pero lo importante de que yo quisiera rescatar de este pasaje del mito es el poder de ilusión que tiene Tezcatlipoca. Es su hermano, es su otro yo, es su adversario, pero su adversario le enseñó una cosa muy importante, que es el poder de la ilusión. El espejo es el poder de la ilusión, lo que se refleja. Y por otro lado, le enseñó también cómo la condición humana puede degradarse. Y esto le da, en este caso al Dios, una completud que antes no tenía. Muchas personas siempre piensan en que, en este caso, aquí el nahual o el hechicero le está mostrando su otro yo. Y entonces ahí se vuelve una parte, si quieres, de medicina. Una parte catártica. Una parte catártica, sí, en la cual Quetzalcóatl aprende, porque los que lo rodeaban nadie le decía qué horrible estás. Es como aquí pasa con los políticos y los jefes, ¿no? O sea, el político, el jefe,
Todo el mundo, sí, jefe, ¿qué horas son? Las que usted diga, jefe. Y comete una serie de tonterías y burradas y estupideces y nadie le dice la verdad. Entonces Tezcatlipoca le muestra. Es en este caso, ¿no? Yo hago un poco esa lectura a raíz justamente para poder entender lo que eran los hombres medicina. Sí. En realidad sí existían formas, digamos, de acción o de la utilización. Todo tiene que ver con la forma en la que tú utilizas los poderes, ya sea de una planta o de un animal. Yo esto lo aprendí justamente de un maestro de la tradición de Oaxaca, ¿no? Él me decía, mira, todo tiene su doble. Un poco como lo que después vino a descubrir Artón. Todo tiene su doble. Entonces, si tú encuentras una planta venenosa o que causa una irritación, siempre al lado está su cura. O esto es, por ejemplo, lo importante que hay que entender cuando se nos dice que siempre, cuando tú buscas un hongo, siempre hay los que son, digamos, los que tienen el poder de ser un elixir de los dioses, la carne de los dioses, los nanacatl, o los que pueden ser los que te llevan a alucinaciones peligrosas. O la destrucción, la muerte, pues. Aparece Mictlantecutli en ese tipo de relación. Entonces, cada uno tiene un poder, cada uno tiene una fuerza de transfiguración. Entonces, lo mismo pasa con lo que decía de los animales. Yo me puedo encontrar en un momento dado con una serpiente. Sí. Tenemos un prejuicio histórico con la serpiente que nos viene de lo que o lo que les enseñaron a los niños en las iglesias, de que la serpiente fue la primera que indujo al pecado a Eva, ¿no? Sí. Pero acá no. Tú vas al Museo de Antropología y entonces ves que la figura de la serpiente está en todos lados. ¿Por qué? Porque la serpiente es una metáfora del agua, del elemento líquido, y que aparece, todavía los Wixárika iluminan a la serpiente como el poder de la lluvia, el poder del agua que cae. Entonces es un poder benéfico. Claro. Ahora, lo que ellos hablaban más bien tiene que ver con el equilibrio cósmico. Por eso la imagen del águila que desciende y que está en nuestro escudo nacional, tan solo observar nuestro escudo nacional, ahí está la presencia de lo que estamos hablando, de la representación a través de estos animales de dos fuerzas cósmicas. Y está el tercer elemento, que es el elemento del nopal, porque eso está referido justamente a otro mito donde la promesa de Huitzilopochtli es que él va a aparecer en ese islote. Otra vez volvemos al islote porque es muy importante. El islote es el Altépetl. El Altépetl es el promontorio de la tierra que está rodeado de agua, y de pronto aparece el episodio mítico, ¿no? Concretamente hay una lucha. Esto refiere, por ejemplo, dentro de la tira de la peregrinación, cuando vienen en una procesión los mexicas y que de pronto deciden apartar a la hermana de Huitzilopochtli, en este caso no precisamente Coyolxauhqui, sino Malinalxóchitl. Malinalxóchitl, que es tenida como una hechicera, adoradora de la luna, y entonces a Malinalxóchitl la mandan a Malinalco y ahí la recluyen y la tienen. Pero entonces ella después tiene un hijo que se llama Copil. Tiene un hijo al cual ella le enseña los poderes de la naturaleza, los poderes de la magia, y entonces viene Copil a desafiar a los sacerdotes, a Tenoch y a Meji, que vienen conduciendo a los distintos pueblos, digamos, de aztecas. Entonces cuando llegan, tienen un encuentro, y entonces esta lucha entre estos sacerdotes con Copil, ya les había vaticinado Huitzilopochtli que del corazón de Copil iba a emerger el tunal, donde se iba a posar un águila y iba a aparecer una serpiente, y entonces el águila iba a estar devorando a la serpiente. ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli representaba ese poder del águila y la serpiente iba a ser su hermana, el poder ígneo de Malinalxóchitl, y por otro lado va a estar Copil, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas que tendríamos que desentrañar, ¿no? Todavía no sabemos, pero lo importante es que aparecen los dioses en la relación con los humanos, transfigurados a través de los animales. ¿No? El poder del águila, que es un poder ígneo, celestial, solar, y el poder de la serpiente, que es un poder líquido, lunar. Entonces estamos hablando de que el cosmos vive en ese equilibrio y necesita de ese equilibrio para poderle dar continuidad y movimiento. Nunca se nos está diciendo que este es bueno, este es malo, no, es el equilibrio.
Muy bien. Para quien desee seguir explorando el concepto del nahualismo, del nahual, porque quizá muchos tenemos esta referencia de la especie de ficción que hizo Castaneda con las enseñanzas de Don Juan y toda la serie que vino después, ¿qué lecturas podríamos accesar para conocer más sobre el concepto del nahual? Bueno, yo creo que, un poco haciendo un paréntesis, diría con el caso de Castaneda, ¿Sí? yo creo que Castaneda hizo una interesante aportación para poder ver, si quieres, aún desde la propia antropología, Sí. El mundo antiguo. Okay. Entonces yo no lo denostaría tanto, sino al contrario, diría que su recurso también es literario, por lo cual me parece una aportación importante. O sea, él todo lo que aprende finalmente lo transfigura a una serie de libros que hablan de esto que hemos nosotros también estado esbozando, ¿Sí? pero en realidad él lo transporta a su experiencia. Ahora, en realidad lo que yo te diría es que sí puedes encontrar algo de bibliografía al respecto, pero yo lo que quisiera más bien rescatar es lo que en este caso a cada uno de nosotros nos puede implicar la relación con los animales, más allá de toda cuestión dogmática, cultural. O sea, ¿qué relación nosotros tenemos con cada animal o hemos construido? Si tenemos un perro en nuestra casa, si tenemos un gato, si tenemos un ave, un loro, si tenemos, o simplemente no tenemos ningún ave, pero siempre todos hemos pensado, cuando de pronto se nos aparece un colibrí, pensamos en ese momento que algo mágico está sucediendo. Entonces, yo más bien apelaría a eso, a construir esa experiencia y a fortalecerla, a dejar que suceda, porque me parece que eso es mucho más importante que invitar a los lectores, o sea, a que se vayan a las bibliotecas. No, yo les diría, váyanse a la naturaleza, exploren los bosques. Sí, o sea, que se vuelve algo vivencial, algo. Sí, o sea, el bosque, yo le decía al director del Museo de Historia Natural, ¿no? O sea, el mejor museo de historia natural que nosotros pudiéramos tener es un bosque vivo. Que aquí Chapultepec estuviera completamente lleno de árboles. Y entonces, a mí me ha tocado viajar a otros países donde las reservas naturales son verdad. O sea, no existen zoológicos, sino reservas naturales. Entonces están los animales, están en un entorno más cercano a su forma de vida. Y la relación que nosotros podemos establecer con ellos, eso me parece como más importante, ¿no? La relación con el cuervo, ¿no? Edgar Allan Poe escribió un poema que se llama The Rhythm, que es el cuervo, y que de pronto se le aparece en la noche un cuervo y está tocando en su ventana, y él escucha cada vez que canta el cuervo, que el cuervo dice nevermore, nevermore, nevermore. Eso me parece mucho más rico. Yo tengo un poema que justamente se llama Nahual, ¿Sí? y que es un poco una manera quizás más irónica para hablar de este tema, ¿no? Sí. O sea, no tan erudita, no tan en serio, sino al contrario. Aquí el poema, lo que sucede con quien invoca a su nahual es precisamente algo, ¿no? Entonces, me gustaría leer el poema. Claro que sí, por favor. Nahual. Digo pájaro y desde un azul agave pierdo altura, pierdo vuelo. Digo alas y desaparezco entre las ramas. Digo plumaje y al extender mi sombra me veo enjaulado. Digo canto y al aspirar el universo me callo. Entonces, bueno, este poema es un poco el hechicero que quiere invocar su poder para convertirse en pájaro. Sí. Le sale al revés. Y le sale todo al revés y se queda antitético, inmóvil ante la maravilla del universo y el poder de la magia del universo. Entonces, a mí me gusta mucho también pensar que este cosmos, esta creación, es algo inacabado. Y que entonces nosotros participamos de esa creación. Sí. Y ahí es donde yo creo que la poesía tiene mucho que ver, porque entonces uno puede leer los libros humanos, pero también está el libro de la naturaleza que tenemos que aproximarnos a leer.
Hay otro poema, por ejemplo, relacionado con la tradición wixárika de los huicholes, ¿no? Sí. Que se llama Venados. Escuchémoslo. Y es un caminar, un andar en un lugar que todos conocemos y que hemos defendido y que yo sigo defendiendo, que es la zona sagrada de Viricuta. Está dedicado a Miguel Fragoso. Dice: Venados. Hermano mayor, venado, si la semilla de maíz brota en tus manos y un día viene el coyote del norte y te vuelves conejo, te vuelves venado, síguelo como el cazador a su presa, ponte lagartija y da pasos de lluvia sobre el desierto, oye el latido de los caminos, su oleaje de cactáceas, su salto del polvo entre las gobernadoras. Hay 14 puertas de día y 2 ventanas de noche. Encuentra tu refugio en un entrecruce de caminos que el mar recuerda. Ensancha tu doble muerte y enciende, caracol en llamas, un círculo de veladoras como hizo el niño sol en el cerro quemado. Ahora destruye el espejismo de ti mismo y sal si puedes del agujero. Aléjate de lo irreal, ese túnel del hogarrio donde explota a minas humanas el santo de los miserables. No dejes de hablar en la casa de los murmullos con el abuelo fuego. Un chillido del viento, chillido sin fin, vaticinará en las fumarolas del tren que un día llegará y luego se irá sin despedirse. Hay un río subterráneo en la conciencia de las yucas, una cañada de colores en el canto de las ánimas. Hermano mayor, huele nuestra tierra chichimeca, su sangre entre huizaches y arroyos fantasmas, el humo de las zarzas impregnándose en los adobes, el rocío que alimenta al anís y marrón y da fulgor morado al árnica, miel en los labios de las amapolas. Coyote, ¿cuándo será el día del trueno? ¿Cuándo devolverás la pipa sagrada? ¿Cuándo dejarás tu trono de mentiras y ofrecerás tu flecha como el venado azul que se desvaneció tras un follaje de sombras? Si ahora lo miras como el aro solar en la región del cactus, si lo descubres en la máscara y en el altar del peregrino, ábrete, corazón del cielo, una avispa luminosa se clava en tu ofrenda. Él es el declinar del águila en la mirada del ocelote, el despertar de una serpiente, señal para el guerrero, rosa adentro. Bueno, este poema, pues evidentemente es todo un caminar en Viricuta, sí, donde hay elementos que también son para los pueblos del norte. El coyote es esta imagen, yo aquí hago una metáfora con nuestros vecinos del norte, que es el coyote, ¿no? Es el que viene y te dice, no, mira, véndeme las minas, no te preocupes, vamos a ser todos ricos y demás, ¿no? Sí. Y te juega una trampa, ¿no? Entonces el coyote también es un animal que tiene ese don, pero a la vez te enseña algo, ¿no? No se trata nada más de ver a los enemigos, sino de ver que ese que te quiere hacer una trampa, que te quiere hacer un tricky, algo te va a enseñar. Sí, pues muy bien. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo de este podcast, pero Ursus, te queremos agradecer por estar con nosotros y que nos hayas compartido algo de tu poesía. El hecho de que la hayas leído también es para nosotros especialmente enriquecedor y te lo agradecemos. Y ojalá que nos puedas acompañar en otros podcasts para hablar de otros temas también que nos interesan. Por lo pronto, muchas gracias, Ursus Sartoris, que estás con nosotros. Y bueno, nos despedimos entonces por ahora. Muy amable. Encantado, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Carlos, muchas gracias. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Ursus. Muy buenas noches a nuestros escuchas. Mi nombre es Julio César Torres. Nos despedimos por ahora, pero recuerden que nos escuchamos la siguiente semana aquí en Teobroma. Gracias y hasta luego. Teobroma.mx